Vamos a continuar con la serie que nos está ocupando por todos estos domingos, el Sermón del Monte, con el tema No matarás, la segunda parte. No matarás, la segunda parte, y vamos a buscar el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos del 21 al 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos del 21 al 26. Y dice la palabra de Dios: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. En el sermón anterior vimos cómo Jesús se propuso demostrar a aquella multitud de judíos que le estaba escuchando el error de la enseñanza de los escribas y fariseos acerca de la ley. Es por eso que en este punto del sermón, de aquí en adelante, vas a ver una frase que se repite y es la siguiente: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En otras palabras, ustedes escucharon la interpretación que los escribas y fariseos dieron acerca de la ley, pero esa interpretación que ellos dieron es incorrecta. Por tanto, yo ahora les voy a dar la interpretación correcta de la ley. Es por eso que el Señor usa en este punto del sermón 6 ejemplos para echar por tierra la mala enseñanza de los escribas y los fariseos. Y precisamente el Señor comenzó su ilustración con el 6º mandamiento que decía: no matarás. Pero los escribas y fariseos habían añadido una frase a ese mandamiento y habían dicho: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y aunque ciertamente esta frase es real, es verdadera, pues no era toda la verdad que abarcaba el 6º mandamiento. Porque ellos estaban limitando este mandamiento solamente al acto externo de matar. Pero Jesús va a la raíz del asunto. Y Jesús nos enseña que el 6º mandamiento no solo condena el acto externo de matar, sino el pensamiento pecaminoso que originó ese acto externo. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Para los fariseos, mientras usted no matara a la persona, todo estaba bien. A ellos no le importaba si usted estaba enojado con su hermano. A ellos no les interesaba si usted tenía un corazón airado, amargado, con odio. A ellos no les interesaba eso. Para ellos eso no era pecado mientras no cometieras el acto externo. Pero Jesús nos aclara aquí que si te enojas contra tu hermano, o le dices necio o fatuo a tu hermano con tal de denigrarlo, el Señor dice: ya tienes un corazón homicida. Es como si ya hubieses cometido el acto externo.
¿Por qué, hermanos? Porque esas ofensas verbales vienen de la misma raíz de donde viene el asesinato, de la ira y del odio alojados en el corazón. Alojados en el corazón. Por lo tanto, dice Jesús, eres culpable. Eres culpable. Y aunque ciertamente la ira en sí misma no es pecaminosa cuando lo usamos conforme a lo que enseñamos de la Escritura, si la usas entonces por un motivo de rabia, de ira y de odio personal, entonces sí es pecado. Entonces sí es pecado. Es por eso que Jesús no solo quiere que evitemos el acto externo de matar, sino que quitemos de nuestro corazón el pensamiento pecaminoso que nos lleva a enojarnos y a ofender verbalmente e incluso a matar a una persona. Que quitemos eso del corazón. Mis amados, Jesús quiere librarnos de tener un corazón homicida. Su voluntad es que tengamos un corazón limpio. Por esa razón, el Señor da instrucciones precisas de lo que debemos hacer si sabemos que hay un hermano que tiene algo contra nosotros. Eso es lo que, con la gracia del Señor, vamos a ver esta tarde. Mateo capítulo 5, verso 21 al 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No olvidemos, hermanos, que Jesús se estaba dirigiendo a una audiencia de judíos, los cuales tenían como mandato en la ley de Moisés venir frecuentemente al altar de Dios a presentar ofrendas. Según la ley, hermano. Y lo que Jesús le está diciendo a ellos aquí es, no está bien que ustedes vengan al altar de Dios a presentarle una ofrenda a Dios cuando tienen algún problema con su hermano. De paso, yo quiero aclararle, hermanos, que los judíos como raza, como nación, se llamaban entre ellos hermanos. Lo cual quiere decir que Jesús se está refiriendo no solamente a alguien que pertenece a una congregación específica, sino a todas las personas, crean o no crean, creyentes o no. De hecho, en el pueblo de Israel había gente que creían y gente que no. Habían fariseos muy al extremo y habían saduceos que no creían que había resurrección. Entonces, lo que Jesús trata de decirles es que presentarle una ofrenda a Dios con un corazón enojado o con una relación rota es un acto de total hipocresía. Ellos debían conocer quién era Dios. Ellos debían conocer lo que las Escrituras decían acerca de este asunto, de ir al altar de Dios con un corazón así. Como judíos, ellos dominaban la historia de Caín y Abel. Aquellos dos hermanos que ustedes saben cómo Caín estaba enojado con su hermano Abel y cómo terminó matándolo, ¿verdad? Ellos dominaban esa historia. Y dominaban cómo cuando fueron a presentar la ofrenda, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces ellos dominaban esa historia. Pero además ellos sabían lo que Isaías había dicho acerca de ese asunto. Porque Isaías es uno de los profetas que los judíos más leen, más se acercan a él. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, verso 10 al 18. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos.
¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis amados, venir al altar de Dios con un corazón homicida, con un corazón enojado, con algún tipo de resentimiento, con alguna relación rota, sin que usted haya hecho nada para solucionar ese asunto, es hollar los atrios de Dios. Eso era un asunto muy serio, muy serio. Al punto que en el versículo 13 al 15 de Isaías dice Dios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Fíjense el lenguaje de Dios. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Es un asunto muy serio. Y el rey David va un poquitico más allá, porque el rey David dijo, si en mi corazón hubiera mirado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Venir al altar de Dios y pretender que todo está bien cuando no es cierto, era un insulto a Dios, porque era tratarlo como si él fuera un ídolo mudo que no ve, que no oye, que no entiende estas cosas. Era el tratamiento que ese pueblo le estaba dando a Dios. Ellos se habían olvidado que Dios había dicho, el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Habían olvidado lo que dijo el profeta, al profeta Samuel en 1 Samuel 16:7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Por otra parte, Dios les había dicho a ellos que restituyeran al agraviado. Y a menos que ellos hicieran eso, no podían estar a cuentas con Dios. Mira lo que dice Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Ellos sabían todo eso. Sin embargo, aún así, venían al altar de Dios a presentar sus ofrendas. Yo creo, amados hermanos, que el apóstol Juan resume muy bien lo que estoy tratando de decirles esta tarde. Primera de Juan capítulo 4, verso 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en primera de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amados, si pretendemos ser llamados hijos de Dios, debemos tener un corazón puro. Si pretendemos que su presencia esté con nosotros, no podemos estar enojados con nadie, ni decirle necio o fatuo a alguien con la intención de denigrarlo. No, amados, porque Jesús llama a esto tener un corazón homicida. Por tanto, no recibirá nuestra adoración, ni nada de lo que hagamos para Él, hasta que hayamos arreglado el asunto. El problema es que algunos tratan de resolver los conflictos de una forma inadecuada. Algunos creen que porque ya pasó mucho tiempo de ese asunto, ya todo se resolvió. Ya todo quedó en el pasado, dicen ellos. Pero eso no es cierto. Eso es autoengañarse. Y otros tratan de ignorar a la persona y creen que así ya se resolvió el problema. Y ellos tienen este tipo de pensamiento en el corazón. Escuche, lo ignoro. Me hago de cuenta como que no existe la persona y así no tengo más problemas con esa persona. O mejor aún, me alejo totalmente y, como dice el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es un grave error y eso es un autoengaño. Porque en primer lugar estamos sacando de la ecuación a Dios y a su palabra. Y en segundo lugar, el problema, aunque te alejes, sigue estando en tu corazón. A donde quiera que vayas. Jesús dice que esa no es la solución. Él dijo: reconcíliate. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Reconcíliate, y dijo: y hazlo pronto, antes de que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mis amados, el patriarca Jacob, él pensó que porque habían pasado ya 20 años de su problema en el pasado con su hermano Esaú, ya todo estaba resuelto. Él salió huyendo de su casa porque Esaú quería matarlo. Su hermano quería matarlo. Y él, con un miedo terrible, salió huyendo de la casa. Y habían pasado 20 años y ya él pensaba que todo estaba resuelto, cuando el Dios que lo bendijo y lo ayudó le dice: regresa a tu tierra. Ahí empezó el calvario otra vez. Y cuando él viene de regreso, le envían una noticia: Esaú, tu hermano, viene a recibirte con 400 hombres. ¿Y qué usted cree, hermano? Aquel miedo que había tenido 20 años atrás y que supuestamente estaba resuelto, resurgió otra vez ese miedo. Y mira lo que dice Génesis capítulo 32. Dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos.
Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Hermano, yo quiero decirle que el tiempo, como dice la gente, no cura las heridas. No, hermano. 20 años habían pasado y aquel temor de 20 años atrás resurge ahora con más fuerza. Con más fuerza. Pero Jacob estuvo toda una noche orando a Dios. Recuerden, se le apareció un ángel y estuvo peleando allí con aquel ángel: si no me bendices, no te vas. Y Dios lo bendijo. Allí peleó esa batalla, porque es en la presencia de Dios donde se resuelven los asuntos. No es huyendo, ni es el tiempo, ni son las religiones, no, es con Dios. Te tienes que presentar delante de Dios, te tienes que humillar a Dios y clamar a Dios y decirle: ayúdame, y ser sincero, decir: yo tengo temor, tengo un problema, tengo una situación. Lo reconoces, te humillas y clamas a Dios, y es allí donde está la victoria, en la presencia de Dios. Bueno, pues se encontraron después de esa noche que Jacob estuvo delante de Dios. Se encontraron los hermanos. Génesis capítulo 33, 8 al 11. Y dice: y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Sí, porque Jacob dijo: le voy a dar regalito a ver si el hombre se aplaca. No, el hombre seguía caminando para arriba. Y dijo: wow, regalitos no resuelven. Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me ha recibido. Sí, hermano, porque cuando se vieron, Jacob se postró delante de Esaú. Esaú lo levantó, empezó a llorar, lo abrazó, lo besó. Y el hombre pensando: me va a matar. Acéptate, ruego, a mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Aleluya. Hermano, el temor que alojaba allí en su corazón Jacob por 20 años desapareció en cuanto vino a la presencia de Dios. Todas esas relaciones rotas que hay por ahí, usted quiere resolver eso, vaya primero a la presencia de Dios. No piense que porque los años han pasado o porque yo lo ignoré, ya todo se resolvió. No, eso está en el corazón. Eso está en el corazón, y Dios mira el corazón. Y un día será juzgado delante de Dios. Este es el momento de resolver el tema. Amados, el tiempo no cura las heridas, pero Dios sí. Mis amados, si pretendemos adorar al Dios de la Biblia, si pretendemos que su presencia esté con nosotros, si pretendemos ser llamados discípulos de Cristo, debemos reconciliarnos con todas las personas y no olvidar la advertencia solemne que nos dio el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Respeta a Dios. Obedece a Dios.
No ocultes de Dios el problema, sino ve a Dios para resolver el asunto. Volvamos otra vez, amados hermanos, a las palabras de Cristo en Mateo capítulo 5, versos 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Alabado sea Dios. Según el Señor, la prioridad aquí en este pasaje no es la ofrenda. No, hermanos. La prioridad aquí es reconciliarte. Es reconciliarte. Es decir, procurar estar a cuentas con todas las personas y así estar a cuentas con Dios. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Vieron el orden? Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Pero si sabes que tienes algún conflicto con alguna persona, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces Jesús dice, anda, reconcíliate con tu hermano y luego dice, ponte de acuerdo pronto. ¿Cómo dice? Pronto. Pronto. En otras palabras, esto es un asunto urgente, un asunto que tiene prioridad. No es algo que usted deba dejar para mañana, ni para más adelante. Es algo que debes hacer hoy mismo. Hoy mismo. Noten que Jesús dijo, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate. ¿Pero cuándo, Señor? ¿Mañana? No. Ahora mismo. Hoy mismo. Recordemos, amados, la instrucción del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 26 al 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que el sol se oponga, resuelve ese enojo. Y no le des lugar al diablo. Dejarlo para después. Dejar ese asunto para después, hermano, es darle lugar al diablo. Se va a empeorar el asunto. El diablo va a hacer de las suyas con todo eso. Amados, este asunto que nos presenta Jesús aquí tiene dos caras de una misma moneda. La primera cara es cuando usted es el ofendido. Cuando es usted el que ha recibido la ofensa. Y la otra cara es cuando usted es el ofensor. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué debo hacer cuando yo soy el ofendido? Cuando yo he sido calumniado o dañado en alguna manera, ¿qué debo hacer? Bueno, básicamente dos cosas. Dos cosas. En primer lugar, perdonar de todo corazón al ofensor. En segundo lugar, cuantas veces el ofensor venga a pedirte perdón, debes estar dispuesto a perdonarlo. Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Dice Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Para poder entender estas palabras de Cristo,
es necesario que consideremos su enseñanza en Mateo capítulo 18, versos 23 al 35. Vamos a ver lo que nos enseña Jesús aquí. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Eso es más o menos como, actualmente serían como unos 30,000 millones de dólares. Para que tengan una idea. Una cifra exagerada. No es exactamente esa cifra que yo acabo de decir, sino una cifra así exagerada para que usted entienda. Bueno, dicen que en el reinado de Herodes, en el tiempo de Jesús, con todos los impuestos que él recogía en su reinado, al año recogía 900 talentos. Pero aquí la deuda que tiene este hombre es 10,000 talentos, es decir, 10 veces más de lo que Herodes recogía en todo un año en su reino. Dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. O sea, no aplicó justicia, sino misericordia. ¿Se da cuenta, hermano? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No sé, 100 pesos, 100 dólares, algo así. ¿Verdad? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sería un acto de hipocresía de parte de nosotros no perdonar una ofensa a alguna persona cuando Dios perdonó la deuda impagable que nosotros teníamos con Él. Dios nos perdonó a nosotros porque le rogamos, porque tuvo misericordia. Nuestra deuda era impagable, hermanos. Podíamos haber sido lanzados al infierno y en toda la eternidad no le pagaríamos a Dios las ofensas que nosotros le hicimos a Él. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y nos perdonó. Por eso Él espera que nosotros tengamos misericordia de nuestros consiervos.
total. Alabado sea Dios. Un perdón completo. Y lo mejor del perdón de Cristo es que nunca más Él, en toda la eternidad, nos va a sacar en cara los pecados que cometimos nosotros y que ya Él nos perdonó. Nunca más. Si lo perdonó, nunca más Él te lo saca en cara. Jamás. Eso es perdonar de todo vuestro corazón. Mire, hermano, mire lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hebreos capítulo 8, verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aleluya. ¿Significa que se borró de la mente de Dios? No. Significa que cuando Él te perdona, nunca más te lo saca en cara. Nunca más. Si Él te perdonó, significa que lo sepultó por completo. El asunto está acabado. El asunto está enterrado. Nunca más Él te sacará ese asunto. Dios nunca va a decir, oye, vas dos. Ya van dos que me han fallado. Dios no hace eso, hermano. Dios no lo hace. Entonces, eso es perdonar de todo corazón al ofensor. Cuando usted perdona de corazón, usted sepulta el asunto. Usted le echa tierra al asunto. Si sucede un problema y tú vuelves a recordar aquello, fue que no perdonaste. Eso no es perdonar de todo vuestro corazón. Cuando usted perdona, usted lo enterró. ¿Significa que no viene a tu mente? Sí, sí viene a tu mente, pero tú decidiste perdonar. Porque el perdón no es una emoción, un sentimiento. El perdón es un acto de la voluntad, es una decisión. Yo decidí perdonarte, por lo tanto, está enterrado el asunto, nunca más lo vuelvo a sacar. Te perdonaré otra cosa, pero eso ya nunca más se menciona. Amén, hermano. Y lo segundo es, cuantas veces venga el ofensor a pedirte perdón, debes estar dispuesto a hacerlo. Mateo capítulo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, todas las veces que el ofensor venga a pedirte perdón, usted debe perdonarlo. No sé si algunos dirán amén o no. Mis amados, la voluntad de Jesús es que tengamos un corazón dispuesto a perdonar siempre. Cuantas veces venga el ofensor a pedirnos perdón, debemos estar dispuestos a perdonarle en el instante, en el acto, y asegurarnos de que nuestro perdón sea de todo corazón, siempre sabiendo que así lo hizo Dios con nosotros. Así es el perdón. Como Cristo lo hizo con nosotros. Ese es el verdadero perdón. Pero hay un detalle más, amados hermanos, que es de vital importancia y que de ninguna manera podemos pasar por alto. Y es que el ser discípulo de Cristo implica ir mucho más allá de cualquier religión de este mundo o filosofía de los hombres. Y es que el Señor demanda de nosotros no solo que perdonemos a nuestros ofensores, sino aún que los amemos. Es un poquitico más allá del asunto, hermano.
Mateo capítulo 5, versos 43 al 48. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos capítulo 12, versos 19 al 21 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aleluya. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es perdonar de todo corazón al ofensor. Pero ¿qué pasa si yo no soy el ofendido, sino el ofensor? ¿Qué debo hacer si soy yo el que ha causado el agravio, si soy yo el que ha ofendido? Bueno, Jesús nos da la respuesta. Él dijo: anda, reconcíliate, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Hermano, usted debe vencer el orgullo y salir corriendo a reconciliarse. Usted debe vencer cualquier pensamiento de autojustificación que se levante en tu corazón y salir corriendo a reconciliarse. Esto es un asunto que debes hacerlo pronto. Es un asunto de máxima prioridad. Esto es un asunto que debes hacerlo al instante, el mismo día, porque cada segundo que pase estás corriendo un grave peligro si no te reconcilias. Mateo capítulo 5, versos 25 al 26. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor usa aquí una ilustración de un caso legal ante un juzgado y las consecuencias de un juicio ante un juez humano. Serás echado en la cárcel, dice el Señor, y no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Pero la realidad del asunto, o sea, lo que Él quiere decir con todo esto es que si usted viene ante un juicio ante Dios, amados hermanos, no hay manera que tú te libres de Él y no hay forma en que tú termines de pagar esa ofensa. No hay forma. Pero más allá de reconciliarte por temor al castigo, por temor a las consecuencias, debes correr a hacerlo en primer lugar por honrar el nombre de Cristo, por amor al Señor, y en segundo lugar por amor al prójimo. Por amor al prójimo. Primera de Juan capítulo 4 versos 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recordemos que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13, 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y yo quisiera, amados hermanos, abordar un último aspecto antes de llegar a la conclusión de este mensaje. ¿Qué pasa si la persona que yo he ofendido no está en la ciudad o no está en el país? O peor aún, ¿qué pasa si esa persona no quiere saber nada de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Bueno, la Biblia da una instrucción clara sobre este asunto. Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Usted debe hacer todo lo que esté a su alcance para reconciliarse con esa persona. Recuerde que esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto tiene una dignidad que Dios le dio que nosotros tenemos que respetar. Y además debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si después que usted lo ha intentado todo y aún así esa persona se resiste, entonces usted es libre. Usted es libre. Usted ha librado su alma. Pero en cambio esa persona que se ha resistido amontonará sobre su cabeza ascuas de fuego. Su corazón se amargará y se llenará de las más densas tinieblas. Por tanto, mi consejo, mi sugerencia hacia usted es: siga orando por esa persona hasta que esa persona sea libre. Resumiendo este mensaje, mis amados, Jesús quiere que entendamos que el sexto mandamiento abarca mucho más que el acto externo de matar. Que la raíz del asunto está en el corazón, en el pensamiento que originó ese acto externo. Es por eso que él dice que enojarse contra un hermano o decirle necio o fatuo con la intención de denigrarlo es tener un corazón homicida. Y no podemos presentar una ofrenda al Señor con un corazón homicida, porque eso es hollar sus atrios. Debemos correr a reconciliarnos y luego presentar la ofrenda. Jesús quiere que tengamos un corazón puro, un corazón limpio, libre de ira, de enojo, de amargura, de odio. Jesús quiere que nuestro corazón esté libre del orgullo y de la soberbia. Y para eso vamos a necesitar aprender de la humildad de Cristo y de su capacidad de humillarse. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y termino con el texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sé qué? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Póngase de pie, por favor.